ver cuánto de agua, por ejemplo, tenemos que corregir, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una hipernatremia, cuando hablamos de hipernatremia, ¿cómo está el paciente? ¿Está salado, sí o no? Sí. Está salado. Si está salado, entonces, si el caldo está salado, hay que echarle agua, ¿sí o no? Entonces, echamos agüita, ya sea con agua destilada, con agua posterior, según la vía intravenosa o vía enteral, ya. Pero ¿cuánto de agua le echamos? Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuánto de agua le echo? ¿Sí o no? No saben si echar agua, hay que saber cuánto agregar. Entonces, cuando hacemos los cálculos, por ejemplo, nos vamos para acá, vamos a una calculadora. Acá está. Entonces, si estás, como hemos dicho, si estás al lado hay que echarle agua. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Tiene un déficit de agua, ¿no? Vamos acá. Déficit de agua. Hay un cálculo de déficit de agua, por ejemplo. Entonces, para acá se utiliza, por ejemplo, la parte del agua corporal total, para explicar. Entonces, por ejemplo, en los hospitales, siquiera 2 a 3 veces cada día que voy al hospital hago este cálculo, ¿no? Pues sí o sí. Entonces, si es un paciente de 70 kilos, el 60% es 42, lo que dicen, los 42 litros es el agua corporal total, ¿no? Un sodio medido, por ejemplo, vamos a mirar acá un sodio que esté por acá así terriblemente fatal. Miren ese sodio, por ejemplo, que después vamos a mirar esta parte. ¿Qué les parece este sodio? ¿Cuánto de sodio tiene? 190. ¿Cuánto es lo normal? 135, 145. Está recontra elevado, ¿sí o no? Recontra salado. Ya entonces, ¿qué vamos a poner acá? Sodio medido. 195. Sodio deseado. 140. Calculamos. ¿Cuánto déficit de agua tiene? 15 litros. 15 litros. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos 15 litros para poder corregir ese sodio, ¿no? Es algo también irrisorio porque el 190 de sodio difícilmente las personas van a tener, ¿no? Entonces, ¿cuándo tienen ese nivel de sodio elevado? Cuando tenemos déficits hormonales, por ejemplo, en una muerte encefálica, cuando no hay antidiurética, no hay hormona antidiurética, como no hay quien nos diluya, como estamos a tener este sodio tan elevado. Entonces, como comentario ello, ¿no? Entonces, sigamos avanzando. Entonces, por eso es interesante conocer todos estos compartimentos, ¿no?, en nuestro cuerpecito. ¿Qué más? Saber bien que el 40% es el intracelular y que el resto, digamos el 20%, debería estar relacionado al intersticial y al plasma. Este líquido intersticial, que es el 15%, es interesante conocerlo también, porque es el lugar donde se va a generar los edemas. ¿Ustedes alguna vez han tenido edemas? Sí, seguramente. No decime que no, sí han tenido. Si han corrido en la maratón de la Candelaria en la noche, han estado que sean con sus pies hinchados. Eso es edema. Ya es un edema. Hoy día, cuando están jugando fútbol, cualquier cosa, han hecho un deporte en la noche y pueden ver sus pies están hinchados. Eso es edema, ¿no? Eso es un edema que se ha generado. Entonces, ese líquido no está en el intracelular, no está en el plasma. ¿Dónde está ese líquido acumulado? En el intersticio. ¿Ya? Pero eso es porque hemos hecho un esfuerzo exagerado, porque somos en una condición normal. Pero en condiciones patológicas se va a condicionar que se incremente ese líquido en la parte intersticial y nos generen edemas. Por ejemplo, un clásico ejemplo es una insuficiencia cardíaca. En una insuficiencia cardíaca, ¿qué quiere decir insuficiencia cardíaca? Que el corazón no se abastece justamente para poder bombear toda la sangre que llega a él. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a acumular de líquidos. Y si acumula de líquidos, estamos encharcándonos de líquidos. Si nos encharcamos de líquidos, ¿cómo va a estar nuestra presión hidrostática? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Y si aumentaba la presión hidrostática, ¿qué va a pasar? Va a irse de la parte intravascular al intersticial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las personas que tienen insuficiencia cardíaca van a estar hinchadas. Para eso también sirve bastante lo que es conocer esos compartimentos, ¿no? Entonces, si vemos acá en la parte de lo que es este esquema que entregamos, justamente vemos acá este plasma y acá este intersticial. ¿Y quién lo va a separar? Justamente la parte del capilar, los capilares. Entonces, estos capilares, como ven ahí, no es que es un plástico, ¿no? Está ahí, que no van a pasar para nada, sino que tienen prácticamente unos poros, ¿no? Espacios por donde que va a ir justamente, va a transferirse solutos y también va a transferirse lo que es el agua, ¿no?, lo que es los líquidos. Entonces, ese espacio que nos va a generar lo que se llama una permeabilidad capilar. Entonces, cuando hay un problema, por ejemplo,
de una pérdida de permeabilidad capilar. Quiere decir, cuando este huequito no es así, si no se vuelve así grande, ¿qué va a pasar? Va a haber cualquier cantidad de ¿quién? De fuga de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener una adecuada permeabilidad vascular, una adecuada permeabilidad capilar, hace que tengamos una diferenciación bien importante entre lo que es el plasma y lo que es el líquido intersticial. ¿Cuáles? Las proteínas. Las proteínas. Estas proteínas son lo que diferencia prácticamente lo que es el líquido, el plasma del líquido intersticial. ¿Se han dado cuenta? Todo es igual, bien, sodio, misma cantidad, potasio, misma cantidad, cloro, misma cantidad, bicarbonato, misma cantidad. ¿Sí o no? ¿Qué es la diferencia? Las proteínas. Estas proteínas, ¿dónde van a estar? En la parte del plasma. ¿Qué proteína es una de las más importantes en el plasma? Es la albúmina. ¿Ya escucharon de la albúmina? Esta albúmina, ¿dónde se va a producir? Justamente va a ser producida en nuestro hígado. Y si tenemos una buena producción de albúmina, vamos a tener una buena cantidad de proteínas acá. Y como estas proteínas va a poder pasar por este capilar, no, como es grande, no va a pasar por este lado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que estas proteínas, acá, mayor cantidad. Acá tenemos más proteínas, ¿no? Y acá tenemos menos proteínas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Va a haber menos proteínas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿De dónde va el agua? De menos. Entonces, si acá viene la presión del plasma, viene por este líquido, por la presión hidrostática, va a hacer que salga el líquido. ¿Quién va a jalar al intravascular? Las proteínas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién jala? Las proteínas. Entonces, cualquier alteración con estas proteínas, cuando hay una disminución, por ejemplo, de estas proteínas, va a disminuir esta jalada de agua. Y si disminuye esta jalada de agua, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor cantidad de ingreso al líquido intersticial y poquito que jale. Y si hay mayor cantidad de líquido intersticial, ¿qué va a generarme? Edema. ¿Estamos de acuerdo? Va a generar edema. Entonces, ¿qué patologías me llevan a una disminución de justamente las proteínas? Una patología interesante que todos conocemos, ¿cuál es? La cirrosis. ¿Han escuchado la cirrosis hepática? Sí, han escuchado que toman mucho, que la cirrosis. No se acuerdan que no solamente la cirrosis de etiología alcohólica, hay una gran cantidad de etiologías, pero una de ellas es la alcohólica, ¿no? Pero ya digamos, tiene cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? Es una fibrosis hepática, una hepatopatía crónica, ¿no? Difusa. Entonces, si tiene el paciente cirrosis, ¿podrá producir albúmina? Qué pena. ¿Podrá producir albúmina? No va a producir albúmina. Si no ha producido albúmina, ¿cómo están las proteínas acá? En menor cantidad. Y si en menor cantidad, ¿quién va a hacer de las suyas? El agua. Porque no va a haber mucha fuerza que jale nuevamente. Entonces, ¿qué va a generar estos pacientes? ¿Estamos de acuerdo? Se van a olvidar. Entonces, por eso es interesante esta parte de lo que son las proteínas justamente en el líquido, en el plasma. Sigamos avanzando. Entonces, ¿qué más? Para la práctica, ¿qué les han dicho? Seguramente que el volumen plasmático, ¿cuánto es? El 5%. ¿No? Y si yo quiero hallar el volumen sanguíneo total, ¿qué me dice total? El plasma, justamente, más las células. Hay una fórmula para hacerlo, ¿no? Pero si nosotros hacemos el porcentaje, más o menos va a ser del 7 al 8%, ¿no? Del 7 al 8% del peso corporal aproximadamente. Entonces lo pueden calcular teóricamente, o si no, sabiendo lo que es el hematocrito, que ahorita vamos a ir. Sigamos avanzando. Entonces, esto es lo que van a hacer también en práctica. No sé si ahora, si han logrado hacer hematocrito en prácticas. Con la doctora Liliana, Charito, Marenito. Sí, pero está. Como son cosas para hacer, difícilmente se va a poder lograr. Entonces, ¿qué es el hematocrito en sí? Entonces, el hematocrito vendría a ser justamente para ver la proporción de lo que es los glóbulos, la celularidad con lo que es el plasma en sí. ¿Qué se hace? Van a agarrar y van a hacer una punción en la parte de nuestro dedito, una lancetita, y después, ¿qué van a hacer? Van a hacer, sale sangre y van a poner acá su dedito. Y por capilaridad, va a subir la sangre hasta ahí. Sube normal la sangre. Después que ha subido una buena cantidad de sangre en el capilar, lo van a poner plastilina. Si ven acá, tiene un poquito de otro color, ¿sí o no? Esa es plastilina. Ponen plastilina y lo van a poner en una microcentrífuga. Lo hacen centrifugar. ¿Con qué intención?
de que las células, ¿dónde se van a ir? Se van a sedimentar. Se van a sedimentar hacia acá. Se alimentan. ¿Con qué intención? Para separar lo que es las células de los glóbulos rojos, lo que son los leucocitos acá con las plaquetas y acá lo que es el plasma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿con qué intención se hace ello? También para hallar lo que es el porcentaje de glóbulos rojos. Ese porcentaje de glóbulos rojos, ¿qué porcentaje es esto? De todo esto, ¿cómo se llama? Hematocrito. ¿Qué quiere decir? Que de acá hasta acá, ¿cuánto es? El 100%. Esto de acá es el hematocrito. ¿Qué porcentaje es? ¿Estamos de acuerdo? Ese es. Lo normal, más o menos, ¿cuánto es más o menos normal? Dice acá, es 40%. Vamos a poner un porcentaje más bonito que podamos dividir, para no sufrir, ¿qué les parece? 45%, ¿les parece? Más o menos 45% será ahí, ¿sí, no? Miren, y acá, la mitad es acá más o menos, ¿no? 45 está bien, ¿no? 45%. Esto es el 45% de todo esto. Entonces, si el hematocrito es 45%, la hemoglobina, ¿cuánto va a ser? La tercera parte. Entre 3, ¿cuánto sale? 15. Entonces, ¿cuánto es esta hemoglobina? 15 gramos por decilitro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, escuché una palabra que me dijeron que es por ciento, no es por ciento, no es gramos por ciento, es una aproximada. Es una aproximada. Entonces, es lo que van a hacer en la práctica, ¿no? Van a hallar, van a centrifugar, van a hallar el hematocrito, van a dividir entre 3 y van a sacar la hemoglobina. Y es lo que se hace normalmente en lo que es la parte de salud pública, ¿no? En las postas, se les saca un poquito de sangre a los niños, se hace centrifugar y se dice si tiene o no tiene anemia, ¿no? Aunque ahora hay Lemoq diferente, ¿no? Entonces, sigamos por acá. En este caso, el paciente, acá está el 100%, acá está acá. Y esto nos mantiene de glóbulos rojos. ¿Dónde saca el 50%? Acá el 50%, ¿no? 20. ¿20%? 10% dicen No hay problema. Un 20% será este pedacito. Vamos al OBC. 20%, sí, 20%. Entonces, 20%. Ese sería el hematocrito, ¿sí o no? De esta fotito. ¿La hemoglobina cuánto sería? 20 entre 3. 6.3 gramos como 6.7 6.7 gramos por decilitro. 6.7. ¿Es anemia o no es anemia? Sí, es anemia. Normalmente, ¿cuánto es la hemoglobina normal? Más o menos. Va a depender entre hombre y mujer, más o menos de 13 a 15, un promedio. Si hay 6, bajito. Anemia, ¿sí o no? Por eso dice que es anemia. Y en este caso de acá, acá dice policitemia, o lo que es la parte de poliglobulia también. Acá es el 100%, ¿no? 100%. Acá será el 50%, ¿sí o no? ¿Cuánto será ahí? ¿60? 60. 60. 60%. OBC, ojo de cubero. 60%. Ese es el hematocrito, ¿sí o no? Entre 3, ¿cuánto sería la hemoglobina? 20 gramos de 20. ¿Está elevado o no está elevado? Sí, probablemente sea un paciente con poliglobulia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo le hacemos eso? Podemos medir peces tubitos grandes, ¿no? Pero en ese capilar difícilmente lo vamos a medir. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza esta tabla, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si acá es plastilina, ¿dónde comienza el cero? Justamente desde acá, ¿sí o no? Esta parte de acá comienza el cero y eso se pone justamente en este punto que marca 0. Estamos acá. ¿Qué se hace? Se corre con el 0, se corre. ¿Hasta dónde? Hasta que esta parte de acá sea choque con la raya de acá arriba, porque esa raya de arriba, ¿cuál va a ser? 100%. Ahí chocó, ¿no? Miren, acá llega el plasma, hasta acá están los glóbulos rojos y acá está la plastilina, ¿sí o no? Entonces decimos, ¿dónde chocó? Acá y acá. ¿Estamos bien? Sí. ¿Dónde marca lo que es los glóbulos rojos? Ahí se me línea. ¿Cuánto marca? 40. ¿Cuánto es el hematocrito de este paciente? 40 entre 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Fácil? Fácil, sí. Entonces, cuando ves acá, siempre la mujer va a tener un poquito menos hematocritos, obviamente porque la hemoglobina de la mujer es un poquito menos. Y al final de cuentas, ¿qué podemos tener también? Lo que es el volumen total de la sangre, ¿no?
¿Cuánto es el volumen total de la sangre? Del 7 al 8%, ¿se acuerdan? Teóricamente. Pero si yo allá con el hematocrito más certeramente, puedo hallar el volumen del plasma. ¿El volumen del plasma cuánto era? 5% del agua, el peso, perdón, Del el peso peso, corporal. del peso. ¿Y qué más? Y acá tengo 1 sobre el hematocrito. ¿El hematocrito le pondré 40%? No, voy a poner 0.4. Hago esta operación y nomás salir el volumen total de la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Está fácil. Eso van a hacer en prácticas. Sí les han dicho eso en las prácticas, ¿no? Está fácil lo que es el hematocrito, ¿no? Sigamos avanzando. 0,4 porque es verdad. No, por lo que has medido. Ah, ya. Sigamos avanzando. 40% entre 100. 0,4. Entonces, cuando ya pasamos al siguiente paso, que es el balance hídrico, entonces es interesantísimo también conocer lo que es el balance hídrico, porque toda la vida, cirujanos, no cirujanos, internistas, en todo lugar, van a siempre tener esta parte del balance hídrico. ¿Quién se va a encargar de hacer este balance hídrico? Generalmente se va a encargar las enfermeras. Todo lo que es enfermería, parte del cuidado, es la realización del balance hídrico. ¿Por qué? Porque ellas son las que van a administrar bien venosas, van a ver la parte de cuidado de lo que es deposiciones, lo que es la orina, si hay un vómito. ¿Quién va a estar a cargo del cuidado? El personal de cuidado, ¿quién es? La enfermería. Entonces, generalmente ellos van a hacer este balance hídrico. Entonces, en este balance hídrico hipotético que nos plantea el libro de Galton, nos habla de dos cosas que tengo que tener: los ingresos y lo que es los ingresos, pérdidas o ingresos. Todo lo que son los ingresos es como que es un ingreso de plata. ¿Cómo es? Positivo. Como su tarjeta de crédito, ¿no? Y todas las pérdidas son los gastos, ¿sí? Los va a hacer con negativo. ¿Por qué eso tiene que ver? Porque acá al final no está acá esto, porque acá tiene que dar un balance hídrico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer la operación combinada de estas dos cosas. Este es ideal, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué es ideal. Primero, ¿qué van ingresos? Líquidos ingeridos. Nuevamente, ¿cuánto debemos ingerir de líquidos nosotros? Dicen 2 litros, 2, 3 litros, ¿no? Que generalmente, si hablamos en valores más de cálculo, más o menos en líquidos es 30 mililitros por kilogramo, ¿no? De peso, más o menos. Entonces, si un paciente pesa 70 kilos, 70 por 30, ¿cuánto sale? 210. 2100. 2100 mililitros. Entonces de ahí sale también, miren, 2100 mililitros, ¿no? La misma cantidad tiene que ser en ingesta calórica, que quiere decir más o menos 30 kilocalorías por kilogramo. Entonces, si un paciente pesa 70 kilos, ¿cuántas kilocalorías tiene que comer al día? 2100 kilocalorías. ¿Cuánto tiene un poder de la grasa de kilocalorías? 600, 700 kilocalorías. De ahí se sacan las kilocalorías, ¿no? Entonces, cuando ven ahí los aplicativos ahí para bajar de peso, lo importante en esos aplicativos, ¿qué es? Llevarte un balance de kilocalorías negativo, ¿no? Que sea más lo que gastes que lo que ingreses. Entonces, en un vasito de Coca-Cola, gaseosa, rápidamente van a alcanzar las 30 kilocalorías, ¿no? 2100 kilocalorías. Si se dan cuenta, y bueno. Entonces, es por eso que cuando ustedes están comiendo sus gaseosas, sus alimentos, ahí dice tabla nutricional, ¿no? Estado nutricional dice. Y ahí dice 5% de requerimiento diario. Así, bueno, ¿lo han visto? ¿Sí o no? ¿Han leído? ¿Sí o no? Este chiquito. Calculado en base a una dieta de 2100 kilocalorías. Ahí van a leer eso en sus alimentos. Así dice, 2100 kilocalorías. ¿De dónde salen 2100 kilocalorías? De esto justamente, de este cálculo, ¿no? Obviamente no es para todos, ¿no? Una persona más pequeñita, obviamente, es menos la cantidad de kilocalorías que tiene que comer. Pero como nosotros somos felices, grandes, chiquitos, 2100, todavía me falta, ¿no? Un pastelito más. Y así nunca vamos a bajar de peso, ¿no? Entonces, ¿está comprendida esa parte? Sigamos. ¿Qué más tenemos que mirar? ¿Qué es ingresos del metabolismo? Nosotros, ¿cómo llamamos el metabolismo? Como agua de oxidación. Y esa agua de oxidación, ¿cuánto es? Más o menos 5 mililitros por kilogramo de peso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si un paciente pesa 90 kilos, ¿cuánto será su oxidación? 450 mililitros. Como es el metabolismo que se va a generar, entonces, ¿qué signo va a tener? Positivo. ¿Qué más también?
¿Qué más va acá en la parte de ingresos? Todas las soluciones endovenosas, digamos, estoy poniendo el cloruro de sodio cada 12 horas. Entonces, ¿dónde irá ese cloruro de sodio? Ingresos. Se ha tomado líquidos, un litro de gaseosa, ¿dónde irá? Ingresos. Estamos de acuerdo, todo eso va a ir en ingresos. ¿No? Le he puesto retos de potasio, retos de cloruro 3%, ¿dónde va a ir? Ingresos. ¿Ya? Ahora nos pasamos a las pérdidas, que son con signo negativo. Pérdidas insensibles, hasta inclusive el sudor, como se considera como una pérdida insensible, son lo que no vamos a notar que vamos perdiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuándo notan la gran cantidad de pérdidas insensibles cuando ustedes están viajando a Chivay, allá a Puno, a todo sitio cuando hace frío? En el bus nuestro comodito se empaña. Ahí ven clarito su pérdida insensible, ¿no? Ahí ven clarito que es su pérdida insensible, como tanto se empaña. Eso es porque todos los estamos sudando, ahí, sudor, esa pérdida de evaporación del agua. Entonces, ahí vemos nuestra pérdida insensible. Nosotros acá no vamos a mirar, ¿no? Entonces, ¿cuánto más uno se calcula las pérdidas insensibles? Más o menos de 12 a 15 mililitros por kilogramo de peso. ¿Ya? Estas pérdidas también hay que tener cuidado. Cuando hablamos de egresos, hay que tener cuidado con las personas que tienen quemadura. Entonces han visto que hay bastantes personas con quemadura, vemos ahí agresiones, les prenden fuego. Entonces, yo creo que había una vez una chica que su pareja le prendió fuego, pues, ¿no? Y le echó gasolina y le prendió. Y dijeron que el paciente tiene 50% de superficie corporal quemada. ¿Han escuchado esas noticias? Seguramente. Eso ya lo vamos a ver después cómo se halla de superficie corporal quemada, ¿no? Pero, digamos, si es 50% de superficie corporal quemada, miren, ¿cuánto es la pérdida por evaporación por quemadura? Tenemos acá 50. ¿Cuánto es superficie acá? 50. Por kilogramo. ¿Cuántos kilogramos? Digamos que 70 kilogramos. Y un mililitro. ¿Cuánto sería por? ¿Cuál sería? 3.500. O sea, solamente por la quemadura, ¿cuánta presión de agua? 3.500 mililitros. Es harto en esa. Es harto. Entonces es por eso que estas personas rápidamente se deshidratan y llevan que se llama fracaso renal, ¿no? Y pues se mueren estas personas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces todas estas cosas, ¿con qué van a ir? Con signo menos. Entonces al final, total ingresos, más 2.300. Total pérdidas, menos 2.300 mililitros. Balance hídrico, tengo 2.300 y debo 2.300, ¿cómo me queda el balance hídrico? ¿Por qué? Porque es un balance hídrico ideal, ¿no? ¿Será cierto eso? Diferente, ¿no? Porque muy pocas veces, como les contaba a sus compañeros, una sola vez he visto que dice el balance hídrico 0. Una vez no he visto. Después siempre va a haber variaciones, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Por ejemplo, es un pacientito, un balance hídrico de un paciente que está hospitalizado, que está en un ACV hemorrágico, ¿no? Una hemorragia debe ser una hemorragia intracerebral. Entonces, ¿qué vemos acá? Acá, por si acaso, es egreso. Acá se equivoca, es egreso. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué ingresado? Ensure. ¿Qué es el Ensure? Nutrición. Nutrición integral, nutrición. Dextrosa. ¿Dextrosa qué será? Justamente hidratación parenteral, ¿no? Con la dextrosita de Franco-Indoné. Medicación por sonda, reto de potasio, posiblemente tiene hipocalemia. Y todo eso va sumando. En total, ¿cómo vendría a ser? Más 2.950 ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos con los egresos. ¿Qué ha hecho el paciente? ¿Ha orinado? Sí, ha orinado. ¿Cuánto ha orinado? 1.590. ¿Qué más ha hecho el paciente? Vómito. Ha vomitado 1.900. ¿Qué más ha hecho aquel paciente? Ha hecho aspiraciones. Le han aspirado secreciones, le han aspirado pérdida también. 170. ¿Y qué más viene acá? La parte de pérdidas insensibles. ¿Cuántas pérdidas insensibles? 12 por kilogramo, ¿sí o no? ¿Cuánto que 12 por? ¿Cuánto pesa el paciente? 90 kilos. ¿Cuánto más o menos sale? 1.800. ¿Estamos de acuerdo? Sumamos entonces toda esta parte, ¿cuánto sale? 3.740. ¿Pero qué signo? Tengo 2.950 y debo 3.740, debo 790.
¿Qué vendría a ser esto? Un balance hídrico es igual a cuánto? A menos 790 mililitros. Entonces el balance hídrico es negativo. Entonces, hay veces nos conviene que sea negativo, hay veces que nos conviene que sea positivo. Entonces, si un paciente está con una hipernatremia, está con un déficit de agua, que hemos estado viendo 15 litros, ¿qué nos conviene que sea el balance hídrico? ¿Positivo o negativo? positivo. Claro. Si el paciente está con una insuficiencia cardíaca, pinchado, pero con globos, pinchado por todos lados, ¿qué nos conviene que sea el balance hídrico? ¿Negativo o positivo? Negativo. Entonces, todo es relativo, de acuerdo a la enfermedad que estemos tratando. Entonces, imagínense que es un paciente con insuficiencia cardíaca y en vez de más, yo le pongo en vez más, digamos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo a este paciente? Ah, hay que hacerlo orinar más, le pongo furosemida, por ejemplo, le pongo diurético, porque orina un poquito más, ¿cierto? Y después la presión, ¡piu!, de bajar la presión. ¿Por qué? Porque estoy deshidratando, porque no era más, sino era menos. Entonces hay que tener mucho cuidado, un signo importa bastante. No hace como el colegio, ¿no? Yo solamente sé signo. No, el signo importa mucho. Sí, porque solamente el signo. No. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Fácil, ¿sí o no? Conviene tocar bien. Sigamos avanzando. Otro balance hídrico igual, ¿no? Para que lo miren en la casa, en ingresos, ingresos, ¿no? Hipernatremia es cuando hay exceso de sodio, Sigamos hay avanzando. poca agua en sangre. Es líquido celular. Acá los componentes extracelulares Más. estamos viendo. No digo menos. Entonces, acuérdense que son los límites de normalidad. Si ustedes han visto los que han hecho Ahorita pensamos. hoy día prácticas conmigo, han llevado una guita, ¿no? Realmente el Laga nos muestra. Así nos van a mostrar el Laga, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a mirar en el Laga? pHs, lo que es gases, electrolitos, sodio, potasio, cloro y calcio, glucosa. Nos muestra también lo que es osmolaridad de ninguna otra forma. Entonces, toda esa parte es lo que tenemos que conocer, ¿no? Cuando nos dan esta parte también nos dicen lo mismo, ¿no? Oxígeno, dióxido de carbono, que vendría a ser los gases, sodio, potasio, calcio, cloruro, lo que estamos viendo en el agua igualito. Bicarbonato también se mide en el agua, glucosa también se mide en el agua. Así, prácticamente todos estos valores se miran en el agua. Es por eso que son importantes que nosotros tenemos que conocerlos, ¿no? Entonces, ahí vemos los límites de la normalidad, ¿no? Y cuando ya están, por ejemplo, cuando ya están lindando con la muerte, ¿no? Si llegan a esos extremos, va a lindar con la muerte. Un ejemplo, acá vemos, ácido base. ¿Cuánto es el pH normal? 7.4. ¿Cuándo va a estar el límite ya yéndose para el otro lado? 6.9. Entonces, por eso les comentaba, no sé si les dije después, ¿no? Este paciente, por ejemplo, que acá ya está volteando la esquina, ¿sí o no? 6.9. Está en el límite de la mortalidad, ¿no? Un poquito más, ya va a viaje a Marte. Entonces, esas cosas hay que conocerlas, ¿no? Entonces, de un disciplina de pasaría. El dióxido de carbono y lo que es CO2 lo vamos a conocer más cuando hagamos la parte respiratoria. Pero que ya lo vamos comentando, que de 40 y 50 es la parte del oxígeno venoso, por decir, no es arterial. El AGA dice 60, usted nos ha dicho 60, ¿sí o no? Pero acá estamos de venoso. Acá es venoso. Que es diferente. El CO2 en la parte venosa va a ser un poquito más, ¿no? Porque justamente el CO2 en la parte venosa es donde va a estar el CO2 en mayor cantidad porque está recogiendo los tejidos. Sodio potasio, lo tenemos 345, ion potasio igual a 3.5 a 5.3 o 5, otros dicen, ¿no? El cloro, miren, de 198 a 108 máximo. Acuérdense que el trastorno del sodio, ¿con quién va acompañadito? Con el cloro, ¿no? Que van en la manita. Una hipernatremia va con hipercloremia, una hiponatremia va con una hipocloremia. Bicarbonato, ¿cuánto es normal? 24, ¿no? A veces nosotros dicen 24 más menos 2, ¿no? Ya. La glucosa, menos de 100, lo que vamos a conocer, o bueno, puede dar un rango de normalidad. Lo interesante es que conozcamos estos valores de forma referencial. ¿Por qué? Porque después ustedes, cuando ya vayan avanzando en el tiempo, y cuando ya tengan un resultado en la mano, va a variar mucho de laboratorio en laboratorio, sus valores de referencia a normalidad, pero en esa parte, estos iones, generalmente son universales los valores, ¿no? Y vamos a avanzar. Ya, otra partecita interesante, no se olviden que la osmolaridad
va a ser de 280 a 295, un promedio de 285, otros dicen. Pero para cuestiones prácticas, ¿cuánto vamos a manejar? 300, ¿no? Cuestiones prácticas, 300. Vamos avanzando. Entonces, de este gráfico, ¿qué es interesante saber de esta tabla que digo? Acá hace la comparación, ¿no? En el anterior Lingengano nos muestra en una tabla y vuelta en un esquema. Esto nos muestra en valores, ¿no? Entonces, acá vemos la gran diferencia, ¿no? Otra vez, entre lo que es la proteína, por ejemplo. 1.2 en la parte de lo que es el plasma versus 0.2 en la parte del intersticio. ¿Dónde hay más proteína? En el plasma. Esa gran cantidad de proteína, ¿qué nos va a generar? Una presión coloidosmótica, la presión coica que nosotros también, justamente para que pueda jalar agua hacia la parte basura. ¿Qué más interesante para la práctica que van a realizar el día de esta semana? La presión osmótica. Entonces, la presión osmótica, hay forma de calcular según esta fórmula, que es la molaridad, por la constante, por la temperatura, pero también, como dice en su libro, se puede calcular de acuerdo a los miliosmol. Un miliosmol que va a generar 19.3 milímetros de mercurio de presión osmótica. Entonces, nos vamos a la parte de nuestra tablita. ¿Cuánto tenemos acá de osmolaridad? Básicamente, aquí 2 molar corregida, 282. 282 por 19.3 nos debe dar aproximadamente esta presión osmótica, que debe ser 5.441. Si multiplican, debe ser o debe oscilar esa cantidad. Entonces, seguramente en la tabla que tienen que llenar, en la gráfica para el trabajo práctico, eso les han pedido, ¿no? Y eso seguramente les han explicado también para poder llenar, ¿no? Sigamos avanzando. Entonces, una parte que tenemos que también tener bastante en cuenta en lo que hemos hablado de la generación de edemas o no edemas, es justamente el equilibrio que tiene que haber entre el espacio intersticial y el espacio plasmático, ¿no? Tiene que estar prácticamente en equilibrio. Un desequilibrio donde entre más líquido la parte intersticial me va a generar lo que hemos dicho que es edema. Entonces, ¿qué presiones están ahí condicionando? Acuérdense que esta parte de acá, este esfuerzo del estado, vamos a mirarlo cuando hagamos la microcirculación. Es solamente como he creado para que puedan ir adelantándonos un poquito. Entonces, PNF, como dice acá, es la presión de filtración neta. ¿Hacia dónde va la filtración de agua? Es más sencillo. ¿Qué vamos a tener acá? Primera parte, la presión capilar. Y esta presión capilar es la presión hidrostática capilar, mejor dicho. ¿Y cuál va a ser la intención de esta presión hidrostática? Que si estamos hacia abajo, vamos a sacar los capilares de nuestra pierna y yo estoy parado, ¿qué va a hacer? ¿Salida o entrada de agua? Salida de agua. Salida de agua. Va a sacar agua. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Una presión interesante dentro del capilar, que es la presión coloidosmótica. ¿Quién es de esta presión coloidosmótica? Las proteínas. Estas proteínas, acá tenemos alta cantidad de proteínas acá, hay mayor cantidad, acá hay más proteínas. Y en la presión coloidosmótica y en el líquido intersticial, ¿también habrá proteínas? Sí hay. Pero ¿cuánto era? Acá era 1.2, ¿se acuerdan? Y acá era 0.2. ¿Dónde hay menos? Acá hay menos y acá hay más. Entonces, ¿dónde va el agua? De acá, de menos. Entonces, ¿qué va a hacer? Esta presión coloidosmótica va a jalar agua al capilar. Mientras que la presión hidrostática hace que salga el líquido, la presión coloidosmótica hace que regrese ese líquido. Entonces, prácticamente estas dos presiones tienen que estar en equilibrio para que no se genere el edema. ¿Qué otras presiones tenemos ahí? Dos presiones interesantes que tenemos que ver. La presión de líquido intersticial. Presión de líquido intersticial. ¿Qué quiere decir? Es una presión hidrostática, ¿cierto? Y si es una presión hidrostática, hay harta cantidad de líquido intersticial, hay poquita cantidad de líquido intersticial, ¿cierto? Entonces, acuérdense, esto va a generar cualquier cantidad de presión hacia arriba, no tanto, no es tan importante. ¿Qué más? La parte de la presión coloidosmótica. Esta presión coloidosmótica en el plasma. ¿Será importante esa presión coloidosmótica ahorita? Acuérdense, ¿hay proteínas en el intersticio en gran cantidad? No. ¿Dónde hay mayor cantidad? En el plasma. Entonces, ¿me va a generar una presión neta esta? No. ¿Cuáles son las principales presiones? La presión capilar y la presión coloidosmótica. Entonces, eso vemos acá. Presión capilar menos la presión intersticial menos la presión córtica o la presión coloidosmótica y más la presión del líquido intersticial. Y prácticamente esta de acá casi es insignificante
porque hemos visto que las proteínas en la parte de intersticio son bien, porque son una pequeña cantidad. Entonces, ese equilibrio va a determinar si es que al final hay edema o no hay edema. Entonces, imagínense, pues, no sé si sus papás capaz están trabajando, digamos que tiene un papá que sea policía, militar, o digamos que es una enfermera, por ejemplo, o un cirujano, está todo el rato operando, está 3 horas operando, 5 horas operando. Y en la parte de nuestros pies, ¿cómo está la presión capilar? ¿Aumentar o disminuir? Aumentar. Tanta cantidad de sangre desde acá hasta mis pies, es 1 metro, casi todo es 1,80 metros que está ahí de presión. ¿Cómo está la presión hidrostática? Recontra. La presión osmótica va a estar ahí, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar en el transcurso del tiempo? ¿Quién va a ganar? La presión hidrostática. Y es por eso que en la noche, ¿qué vamos a tener? Hinchados los pies. Nos echamos. Cuando nos echamos, equilibramos presiones. ¿Quién va a actuar ahí? La presión osmótica. Jala nuevamente y se deshincha. Pero eso no pasa ¿en quién? En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, imagínense, siempre está con elevación de la presión hidrostática, porque cualquier cantidad de líquido, no compensa los líquidos, porque el corazón no bombea, ¿sí o no? Y entonces siempre va a estar elevada la presión hidrostática. Y siempre está elevada la presión hidrostática, ¿qué va a tener siempre el paciente? Edema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Fácil. Digamos, avanzar. Entonces, lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Lo que es el movimiento del agua, ¿no? ¿Qué me puede ser? El movimiento del agua va a ser de donde hay menos concentración a mayor concentración. Entonces, eso se llama movimiento del agua, lo que es la ósmosis. Entonces, en esta parte de acá es lo que hemos jugado solamente con los eritrocitos, a mis análisis de eritrocitos también de acuerdo a eso. Entonces, ese paso de de menos a más, acá también lo vamos a mirar. Acá tenemos que una solución que, acá es una solución que tiene más concentración, hipertónica, más concentración. Y acá tenemos solución hipotónica, menos concentración. ¿De dónde va el agua? De menos a más. Acá. Y como va de menos a más, empezar a elevarse, que se llama esta barra. Entonces, ¿qué es la presión osmótica? Es la presión que yo tengo que ejercer justamente, ¿para qué? Para que no ocurra esto, para que no ocurra esa osmosis, ¿no? Para que evitemos esta osmosis. Esa es la presión osmótica. Entonces, ¿cómo hallamos esa presión osmótica? Justamente con esta fórmula, ¿no? Con el Van Gogh. Pero de esta fórmula, ¿qué quiero que se aprenda? Simplemente la relación. Recuerden que la presión osmótica es igual a la molaridad por la constante general de los gases por la temperatura. ¿Y qué decía? Mayor molaridad, mayor, obviamente, presión osmótica. En base a eso, va a venir las preguntas en el examen, ¿no? Una solución que tenga más molaridad, tiene menor presión osmótica, ¿verdadero o falso? Así va a venir las preguntas en el examen. No les voy a poner yo que se aprendan esta constante, que van a hacer un cálculo, que van a hacer que se llama la multiplicación. No estamos en química ni bioquímica. ¿Ya? Y vamos a avanzar. Entonces, es lo que hemos visto en la parte de los líquidos, ¿no? Lo que es la parte de la práctica que dije. Nuestro eritrocito normal, y después que le hemos puesto una solución isotónica, el grueso es normal, y el eritrocito estaba feliz, ¿no? Después le hemos puesto en una solución hipertónica, que generaba, se deshidrataba, ¿no? Ay, casi se me cae también este momento. Se deshidrataba, ¿no? Se frenaba inclusive un poquito, ¿no? Y la solución hipotónica, ¿qué pasaba? Se hinchaba la célula y al final estallaban o hacían un lemón. Es lo que está en esto. En esta parte de acá nos muestra cómo es el movimiento de los compartimentos cuando nosotros usamos o administramos, por ejemplo, sueros, ya sea hipotónico o hipertónico. Suero isotónico, ¿qué quiere decir? Que yo le agregaba al paciente un cloruro de sodio, un suero fisiológico normal. Entonces, si yo le agrego, digamos, ustedes están mal, van al hospital, póngame un clorurito, le ponen su permiso. Entonces, si le pones un vía, pues un suero fisiológico normal, y ustedes están con una osmolaridad normal,
¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a agregarse, dónde va a incrementarse justamente este líquido que vamos aumentando? En el líquido extracelular. ¿Se moverá algo en intracelular? No, porque es de la misma osmolaridad, ¿no? Es isotónico, prácticamente no se va a moverse. Pero la diferencia va a ser cuando agreguemos soluciones hipotónicas o hipertónicas. Hipotónicas, por ejemplo, un cloruro de sodio hipotónico, por ejemplo, cuando el paciente tenga una hipernatremia, ¿no? Hipernatremia, o sea, el sodio está elevado, ¿qué tengo que darle? Menos cantidad de sodio, tengo que darle agua con menos cantidad de sodio, ¿sí o no? ¿Qué le daré? Si el suelo fisiológico es el cloruro de sodio al 0.9%, ¿qué le daré acá, por ejemplo, para que sea hipotónico? Cloruro de sodio al 0.45%, que es a medio normal. Menos cantidad, ¿sí o no? En cambio, si el paciente está con cuando está con una hiponatremia, o sea que le falta esta chuma, entonces ¿qué va a pasar? Hay que darle sal, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le tengo que dar? Le puedo dar con cloruro, sí, pero muy poquita sal, le doy un cloruro hipertónico. ¿Qué usos usamos? El cloruro de sodio al 3%. ¿Estamos de acuerdo? Hipertónico. Entonces, ¿qué va a pasar si yo le agrego una solución hipotónica o una solución 0.45? Le agrego, y como es hipotónico, ¿qué va a pasar con la osmolaridad del plasma? ¿Va a disminuir o va a aumentar? Si es hipotónico, va a disminuir. Es por eso que esta parte de acá ha bajado a la parte puntialita. Ha bajado la osmolaridad. ¿Sí o no? Pero si es hipotónico, ¿qué pasaba con las soluciones hipotónicas? Vamos a arriba. ¿Se hacían chiquitas las células o se agrandaban? Se agrandaban, se matizaba la célula. Entonces, es por eso que este de acá se agranda. ¿Se dan cuenta el loquito? Se agranda. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, ¿sí? En el otro lado. ¿Qué va a pasar con el cloruro si agrego un cloruro de sodio al 3%? ¿Cómo va a estar la osmolaridad? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Aumenta la osmolaridad. Ya está. ¿Y cómo va a estar la célula cuando agregamos un cloruro al 3%? ¿Deshidratada o hematizada? Deshidratada. Es por eso que ha disminuido el volumen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Sí. Fácil, ¿sí? Entonces, esas son las acciones que puede generar cuando agregamos, ¿no? Y esto se utiliza en la práctica clínica diaria. Los que son internistas, son la parte clínica, van a usar sí o sí toda la vida esta parte. Siguiente diapositivita. ¿Qué nos brinda acá de acortación? Por ejemplo. Primero, igualito. ¿Qué se ha agregado acá? Administración de cloruro al 3%. Cloruro al 3%. Si yo agrego cloruro al 3% es una situación hipertónica, ¿sí o no? Si es una situación hipertónica, ¿qué va a pasar con las células? Se va a deshidratar. Entonces, el volumen intracelular va a disminuir, ¿sí o no? Entonces, eso tenemos que mirar, ¿no? Comenzamos. Condiciones iniciales. ¿Cuánto es el volumen intracelular? 28. Volúmenes. En litros. Le hemos agregado instantáneamente 2 litros, el 3%. Instantáneamente, sí, igual. Pero ¿qué va a pasar? Va a haber una redistribución de los líquidos y después de un tiempo de haber agregado este 3%, ¿cuánto está el intracelular? 24. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, perdió líquido. ¿Por qué perdió líquido? Justamente porque se ha deshidratado. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que muestra justamente estas gráficas en su libro. Para que lo lean bien bonito. Sigamos avanzando. ¿Hasta ahí está fácil? Fácil, ¿sí o no? Sigamos avanzando. Entonces acá vienen los controles justamente de los líquidos, ¿no? El primer control, como dice, es conservación de la tonicidad. La tonicidad. Y si hablamos de la tonicidad, hablamos de lo que es la osmolaridad. ¿Y quién va a estar encargado de la osmolaridad principalmente? La vasopresina, ¿no? Con lo que es la antidiurética, y también con el mecanismo de la sed, ¿no? Primero con la antidiurética. ¿Qué va a pasar si tengo un aumento de la osmolaridad? Si aumenta la osmolaridad, ¿qué digo? Y el cerebro dice, pues, ¿sabes qué? Estás muy salado. ¿Qué quiere decir? Aumenta la secreción de antidiurética. ¿Para qué aumenta la secreción de antidiurética? Para que me reabsorba más agua. Si me reabsorba más agua en mis riñones, ¿me va a diluir o no? Y con eso va a retener agua
y con eso va a generar una dilución de nuestro líquido extracelular. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, ¿sí o no? Y si ya le he diluido la parte extracelular, ¿qué le digo? ¿Sabes que ya estoy bien, ahí no me basta? Feedback negativo para que ya ahí cese la producción de la hormona antidiurética. ¿Estamos de acuerdo? Fácil. Y por otro lado, obviamente, el mecanismo de la sed. Si yo estoy aquí deshidratado, estoy que han hecho una maratón, han hecho un ejercicio extremo, están en calor, ¿qué van a tener? Sed. En la playa han tenido sed también. ¿Ya? Mayor consumo de agua, entonces vamos a tener una dilución. ¿Listo? ¿Quién va a estar encargado de eso justamente? La parte de lo que es la vasopresina. ¿Quién va a conservar la tonicidad? Entonces, si yo comienzo a tener, digamos, acá tengo algunas modalidades, los 285, digamos, miliosmoles por litro. Dice que es el punto de partida, no prácticamente la vasopresina. ¿Qué pasa si yo tengo 260? ¿Y qué pasa si yo tengo 310? Si mi cuerpo sensa que tengo 260, ¿qué le digo a la antidiurética? ¿Que siga secretándose más antidiurética o quedarse secreto? Quedarse secreto, porque si sigue secretándose, me va a diluir más. Y me voy a la muerte, ¿sí o no? Me voy a la muerte. No. Entonces, ahí tengo que parar. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo que hacer 310 es modalidad. Estoy bien concentrado. ¿Qué digo al cuerpo? Secreta o antibiótica. ¿Para qué? Para que retengamos agua. ¿Con intención de qué? De diluir. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el control de la hormona antibiótica y la vasopresina. Sigamos avanzando. Entonces, otra parte, ¿cuál va a ser? La conservación del volumen, ¿no? La conservación del volumen. ¿Y quién va a estar a cargo? Generalmente la parte del sodio, ¿no? Como estamos hablando de eso. ¿Y cómo va a ser eso? Mediante el eje renina, angiotensina, aldosterona. Que eso después lo vamos a mirar con gran detenimiento cuando hagamos la parte renal. Pero, por ejemplo, si yo comenzamos a tener una pérdida de líquidos, digamos una hemorragia, una hipotensión, algo, al toque se va a activar la renina, va a activar la angiotensina al final, ¿qué va a hacer? Producción de aldosterona. ¿Y esa aldosterona qué va a generar? Es un mineralocorticoide, ¿sí? ¿Y ese mineralocorticoide qué genera? La absorción de agua y sodio y sal. Reabsorbo agua y sal. Agua y sal, agua y sal. Y si yo reabsorbo agua y sal, ¿qué va a pasar? Aumento de la presión. Cuando aumenta la presión arterial, ya llego a un límite que estoy normal, ahí queda, ya basta. Ahí está, ya estoy bien. Y tendría que haber un feedback negativo para que ahí pare, ¿sí? Cuando se disregula esta parte, cuando comienza a seguir reteniendo, sigue, más presión, hipertensión arterial. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bloquear. Ahí damos los IECA, los sartán, los ARA2, ¿no? Los sartán, ibersartán, el captopril, que justamente van a estar acá, ¿sí o no? ¿Para qué? Para ya bloquear este sistema, porque si no, más presión. Y como vemos acá dice retención de sodio y agua. Es por eso que las personas que dicen que son hipertensas le dicen que coman harta sal, ¿qué baja sal? Baja sal. ¿Por qué? Porque la sal ¿qué me jala? Agua. Y ese más agua, ¿qué va a generar? Más presión. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos con la parte. Y por último tenemos la regulación del volumen extracelular, con la conservación de porción de la composición iónica. Hay varias hormonas, varias formas de regular, digamos, lo que es el calcio, con la paratormona, toda esa parte. Pero vamos a mirar eso después. ¿Qué me interesa acá saber que sepan bien? El intercambio iónico. ¿Y qué intercambio iónico es interesante conocer? Justamente de los hidrogeniones con el potasio. Eso acuérdense bien. ¿Qué dice acá? ¿Qué va a pasar acá? Cuando comienza a tener mayor cantidad de hidrogeniones en el líquido extracelular, hay más hidrogeniones, el pH se hace ácido o alcalino. Ácido. ¿Y cómo se llama entonces ese estado? Acidemia. Cuando ya lo juntamos con la parte de CO2 o con el bicarbonato, para decir metabólica o respiratoria, ahí se convierte en acidosis, alcalosis. Pero si yo solamente sé que el pH está en tanto, ¿qué voy a decir? O está en acidemia o está en alcalemia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vemos este pH acá. ¿Cómo está este pH?
6.9. Acidemia, alcalemia. Acidemia. Tiene gran cantidad de hidrogeniones, baja cantidad de hidrogeniones. Alta cantidad. Si tiene gran cantidad de hidrogeniones, son positivos, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿dónde van a ingresar los hidrogeniones? Dentro de la célula. Ingresan dentro de los hidrogeniones. Lo que dice la célula, tengo mucha carga positiva, no puede ser así, ¿sí o no? No puedo estar así. ¿Qué tengo harto yo dentro de la célula? Potasio positivo. O tengo sodio positivo, sí, bueno, tengo potasio. Como tengo harto potasio positivo, digo, ¿sabes qué? Chao. Lo voy a botar. Y boto lo que es el potasio. ¿Vale? Entonces, viene la pregunta. En una acidemia, ¿cómo estará el potasio? ¿Elevado o bajo? Elevado, hipercalemia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Entonces, ¿cuánto más elevado o cuánto menos elevado debe estar esta cosa? Ahí viene esta parte que no se olvide jamás, que siempre le va a servir también. ¿Qué dice? Por cada 0.1 unidades que disminuye el pH, el potasio debe cambiar en sentido inverso 0.6 miliequivalentes por litro. Imagínense. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me entienden? Yo también algunos no lo entendía. Es que cuando yo estudiaba no entendía, hasta cuando ya en la práctica clínica ahí sí ya se entiende. Entonces vamos a explicar. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el pH normal? 7. Celular y 7.4 pH. Vamos a poner acá 7.4. Ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el potasio normal? Vamos a poner el potasio normal. 0. No. 4. 4. Ya. 4. Miliequivalentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Por cada 0.1 que disminuye el pH, para que disminuya de los 0.1, ¿cuánto es el siguiente escalón? 7,3. Otra vez, 7,2. ¿Haces más acidez? otra vez, 7,1. otra vez, 7. otra vez. 6,9. 6,9. ¿Estamos de acuerdo? Menos 0.1, menos 0.1, menos 0.1, menos 0.1. ¿Está bajando 0.1? ¿Qué dice del potasio? El potasio tiene que haber sentido inverso. Aumenta. ¿Qué quiere decir? Si es menos, ¿qué va a hacer? Aumenta. Más. Potasio. Más. ¿Cuánto? 0,2. 0 punto. Entonces, ¿cuánto sería el siguiente escalón? 4,6. 5,2. El siguiente. 5,2. 5,2. 6.8. ¿Y el otro? 6,4. ¿Y el otro? 7. 7, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Mientras que está disminuyendo el otro aumenta en sentido inverso. Más 0.6, más 0.6, más 0.6 y más 0.6. Entonces, ahora sí se entiende esta parte. A medida que estamos más ácidos, hay mayor cantidad de potasio. ¿Está claro? ¿Está fácil? Entonces, ahora vamos a la siguiente cosita. Esta parte de acá. ¿Cuánto está nuestro H? ¿Qué? 7 puntos. ¿El pH cuánto está? 6,9. ¿Cuánto está el potasio? 4,6. ¿Qué 6. les merece ese nivel de Menos. potasio? 4,6. Ah, Una. ¿Está mal? El normal está sobre 4 mililitros. ¿Cuánto está el pH? 6,9. ¿Cuánto está el potasio? 4,6. 4 póngale, ¿qué 4? 4.4. Está bien. Está bajo. ¿Está bien? Sí, ahí está sólido. ¿Y esto? Debería estar alto. Claro. ¿Cuánto está?
Ah, ¿cuál es lo real? Vamos a averiguar, ¿no? 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces ha subido el PA para que lo compense. Para compensarlo tengo que subir 5 veces, ¿sí o no? Y este entonces tengo que restarle 5 veces. Acá tengo que restarle 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir? 4 menos 0.6, acá sumo, ¿no? O sea, acá tengo que restar. 3.4, ¿no? 2.2, 1. Entonces, si yo lo compenso rápidamente ese paciente, ¿cómo lo compensaría yo rápidamente ese paciente? Si está ácido, ¿qué le voy a dar? Bicarbonato, con tampón, no visto que viene esa huella de bicarbonato. Le pongo 20 huellas de bicarbonato, con furia. Al toque lo lleva a 7.4, ¿no? ¿Cómo va a estar el potasio? 1. ¿Qué va a pasar con el paciente? Con Dios, se va a morir. Entonces, mucho cuidado. Cuando nosotros corregimos el pH, tenemos que mirar bien el nivel de potasio por esta parte de ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Está fácil, se van a olvidar, pero que no se olviden. Y para terminar, y vemos la primera pausita, vemos lo que es la osmolaridad plasmática. Para que es la osmolaridad plasmática, esta osmolaridad plasmática es interesante saberla, ¿no? Entonces, Me dice que elimine. ¿cuál es la fórmula? Sí o sí va a venir una pregunta en el examen de esta forma. Sí o sí va a venir. ¿Qué quiere decir? Que les van a preguntar allá la osmolaridad plasmática del paciente. ¿Cuánto tiene de sodio? Y un paciente que viene con trastornos sensores, que tiene de sodio 150, de glucosa 180. Y el boom. ¿Qué es el boom? El nitrógeno ureico, ¿no? Que dice, la parte del nitrógeno ureico. Entonces, generalmente viene el nitrógeno ureico normalmente en la parte de los, digamos, porcentaje bioquímico, difícilmente viene como boom. ¿Qué sí van a encontrar en los exámenes? Es la urea. Y si viene la urea, ese valor lo dividimos entre 6. ¿Estamos de acuerdo? Porque el boom es igual a la urea entre 2 puntos tanto. Por eso se da urea entre 6. ¿Ya? Dividimos la urea entre 6. Entonces, ¿por qué es interesante conocer esta parte? Porque cuando hay una alteración del sodio, una hipernatremia, cuando hay una alteración de la glucosa, por ejemplo, un coma hiperosmolar, por ejemplo, cuando la glucosa viene en 100, no, viene en 1000, o 700, 800, 900 de glucosa, o cuando el paciente esté, cuando se le da la urea, cuando esté el paciente con una falla renal, que empieza a acumular la urea, vamos a tener trastornos en la osmolaridad plasmática. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una hiponatremia, ¿cómo estará mi osmolaridad? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. ¿Tengo una hipernatremia? Aumentada. Si tengo una glucosa de 1000, Aumentada. aumentada. Si tengo una urea de 200, o de 300, de 400, Aumentada. ¿cuándo va a estar urea elevada? Pacientes renales, con enfermedad renal crónica que necesitan diálisis, por ejemplo. ¿Cuándo va a estar la glucosa elevada? En diabéticos. ¿Y cuándo va a estar el sodio subido o bajado? Elevado o disminuido cuando esté, que se llama, con trastorno de hiponatremia o hiponatremia. Hiper o hiponatremia. ¿Estamos de acuerdo? Se van a olvidar. Y así de fácil va a venir. ¿Qué van a hacer? 2 por 150, 100. Más 180, 18, más urea le va a poner 60 entre 6, 10, igual de 102. Me desconcentré. Entonces, como yo voy a ser malo, ¿no? Va a poner. Entonces, digamos, la parte intracelular estará disminuida o aumentada. La parte intracelular, con esta osmolaridad.
Disminuida. Disminuida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos Mayor con un aumento de la porcentaje. osmolaridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué va a disminuir? ¿Cuánto es lo normal de osmolaridad? 300. 320 está elevado. ¿Cómo va a estar el líquido intracelular? Disminuido. Ah, claro. ¿Estamos de acuerdo? Y sale de la célula. Rosmosis. Así va a ser. Fácil. Y mayor osmolaridad. Hasta ahí nuestro primer descansito de 5 minutitos para continuar. No dijo, mira, dijo.